Un hombre dijo una vez que si quieres una buena historia solo tienes que preguntarle a cualquier persona al azar si alguna vez hubo un evento en su vida que no puede explicar a alguien. Casi siempre tiene algo raro que le ha pasado. Entonces, independientemente de lo que creas, ¿cuál es tu historia? Actualmente soy médico de urgencias. Cuando estaba en la facultad de medicina tuvimos un paciente con insuficiencia respiratoria crónica y que tenía un pedido expreso de no reanimar o resucitar durante nuestras rondas matutinas. La enfermera nos llamó para revisar sus signos vitales. El paciente estaba más muerto que un tronco, sin pulso, sin respiración, con las pupilas fijas y muy dilatadas, etc. Mi residente me dijo que esta era una gran oportunidad para que confirme mi primer muerto. Escribimos su nota de muerte e hicimos la documentación correspondiente. Una hora más tarde la misma enfermera nos llama diciéndonos este tipo está vivo y me está hablando. Efectivamente, el sujeto estaba bien despierto y hablando muchísimo. Fue dado de alta unos días después. Estuve al tanto de él hasta que terminé la escuela de medicina. Vivió al menos otro año y medio. Cuando era adolescente me interesé mucho por la adivinación. Como una forma de entretenimiento y diversión, mi mejor amigo me compró un juego de cartas en cuyo frente decía el oráculo de Titania. Practiqué con estas cartas haciendo lecturas para mis amigos. Me gustaron mucho las imágenes en ellas y la gente siempre interpretó lo que quiso. Con mis lecturas un día hice una lectura con 2 semanas de anticipación para mi amigo Becho. El primero apareció la carta de un hombre y su perro. Le dije que esta carta indicaba a un amigo cercano. Luego la carta del ataúd. Le dije que no se preocupe, que eso generalmente significa un periodo de espera, solo significa la muerte. Si se aparece junto a la carta de la guadaña, no debería haberle dicho eso, ya que la siguiente carta era la de la guadaña. La lectura básicamente decía que un amigo cercano moriría en las próximas 2 semanas. Traté de tener la situación bajo control y le dije que podría significar una nueva fase en su amistad, pero pude ver que estaba un poco molesto por esto. Me sentí horrible porque esto tenía que ser. En teoría me encontré con Becho un par de semanas después. Su mejor amigo había muerto. Él y yo nos separamos como amigos después de eso. Fue una horrible coincidencia. Esta anécdota es algo turbia. Sucedió cuando tenía alrededor de 11 años. Mis padres y yo fuimos de viaje a Austria y visitamos un parque temático. Allí había una plataforma para dar saltos, había trampolines de 1, 2 o 3 metros de altura y podía saltar sobre un enorme cojín inflable. Quería intentarlo y subir directamente al trampolín más alto. Exaltado de allí unas cuantas veces, pero esta vez estaba aterrorizado. No sé por qué, pero de repente estaba temblando y temiendo por mi vida. Era un tipo de miedo profundo que nunca antes había sentido. Mi mente me decía que no saltara, lo cual no tenía sentido porque antes había saltado allí y había sido muy divertido, así que dejé que una niña detrás de mí fuera primero. Ella perdió la vida, el cojín tenía una fuga y ella se rompió el cuello. Tenía 9 años, bajé y nunca olvidaré esto. Si hubiera saltado habría tenido un accidente muy grave y no puedo dejar de sentir que el destino me quería a mí ese día y no a ella. Un amigo y yo vimos a una persona muy pequeña. Esto fue en los años 90, en Inglaterra, en Midlands Occidentales para ser precisos. Había un pub muy agradable a 2 kilómetros de donde vivía mi amigo y la caminata desde su casa nos llevó a lo largo de un canal. Una noche fui a su casa y caminamos hasta el pub, nos tomamos un par de cervezas, comimos algo y regresamos. No era tarde, era temprano en la noche y todavía había una buena cantidad de luz. Estábamos caminando por el sendero al lado del canal cuando de repente escuchamos un chapoteo en el agua detrás de nosotros. Al darnos la vuelta vemos a unos 15 metros de distancia las ondas y la silueta de algo que se movía a través del canal hacia la orilla. Ambos éramos entusiastas observadores de aves en ese momento, así que supusimos que podía ser un ave acuática o algo parecido. Ambos quedamos sorprendidos cuando vimos lo que parecía una diminuta figura humana sin ropa de unos 20 centímetros de alto que salió del agua, se sacudió y corrió a esconderse. Ambos estuvimos revelados por unos momentos. Antes de dirigirnos al lugar desde donde esto había salido, no encontramos ningún rastro de eso. Regresamos a la casa de mi amigo y pasamos un par de horas tratando de racionalizarlo, pero no había ningún otro animal o pájaro en el que pudiéramos pensar que pudiéramos confundir con una persona pequeña. Cuando era niño mi papá y yo nos sentábamos durante horas y observábamos libélulas. Él y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 13 años y él se mudó fuera del estado y realmente no podía mantenerse a sí mismo ni a un niño, así que mi mamá obtuvo mi custodia y nos mudamos a otro estado. La invitación siempre estuvo abierta para que mi papá nos visitara, pero nunca lo hacía. Hablábamos por teléfono varias veces a la semana para estar al día. Tenía una enfermedad muy agresiva y rara en las cuerdas vocales y le iban a extirpar una parte quirúrgicamente. Me llamó unos días después de la cirugía y me dijo que las cosas se veían bien, pero que lo tenían en el hospital porque tuvo fiebre después de la cirugía. En ese momento supe que esta nuestra última conversación. Al día siguiente
Estaba sentado en mi camioneta antes de ir trabajo con la ventana abierta y una libélula se posó en mi mano. Era noviembre, así que no debería haber ninguna alrededor y se sentía como si mi papá estuviera parado allí. Unos 2 minutos después recibí una llamada de su amigo que se estaba quedando con él en el hospital y me dijo que había fallecido unos 5 minutos antes de que yo viera la libélula. Contaré esta historia desde la perspectiva de mi padre. Cuando era joven, probablemente de 12 o 13 años, mi familia vivía en un pequeño suburbio residencial. Había una farola justo al otro lado de la calle que iluminaba la ventana de nuestra sala de estar por la noche, así que todas las noches antes de acostarnos mi padre corría las cortinas. Una noche me desperté alrededor de las 2 de la mañana y fui a la cocina a buscar agua. Al pasar por la sala de estar noté que un rayo de luz de la farola había entrado por un pequeño espacio entre las cortinas y tuve ganas de mirar. De pie bajo la farola había un hombre alto con una gorra negra, piel muy blanca y ojos enormes, esos enormes ojos saltones que ves en las películas de extraterrestres. Estaba allí de pie inmóvil mirando en la dirección donde estaba. Rápidamente me agaché detrás del sillón reclinable de mi padre. No había manera de que pudiera haberme visto. La casa estaba completamente a oscuras y apenas movidas las cortinas. Mientras miraba, después de unos minutos de estar sentado en el suelo detrás del sillón reclinable, curiosidad por ver si el hombre se había ido, y miré a través de las cortinas. De nuevo presionado firmemente contra el otro lado del vidrio a centímetros de mi cara estaba el hombre mirándome fijamente. Después de un momento congelado por el terror, corrí por la casa hacia la habitación de mi padre y lo desperté diciéndole rápidamente lo sucedido. Tomó su arma y salió a mirar alrededor. No encontró a nadie, pero había un conjunto de huellas frescas en el rocío que se había estado acumulando en el césped. Mi padre me ha contado esta historia varias veces y aunque le sucedió hace unos 40 años, todavía podía ver la piel de gallina en sus brazos al recordar la experiencia. Música. Lo más raro que se me ocurre es esto: cuando era estudiante de primer año en la escuela secundaria comencé a interesarme mucho por los psíquicos y esas cosas. Mi amigo me llevó a un puesto de lectura de manos y cartas de tarot en una feria renacentista. Cuando me senté frente a la persona que me haría la lectura, me saludó, luego miró hacia atrás, luego me miró y dijo: tienes 4 personas detrás de ti. Habiendo entrado yo solo a ese lugar, no recuerdo mucho de la lectura, solo que mencionó violetas africanas porque uno de los espíritus detrás de mí tenía alguna conexión con ellas. Realmente no le di mucha importancia porque no conocía a nadie a quien le gustaran las violetas africanas y lo olvidé por un buen tiempo. Al año siguiente fui al mismo stand con una dama diferente. Mi amigo se sentó conmigo, me preguntó si sabía algo sobre las violetas africanas. Dije que no. Ella dijo que debería conseguir algunas porque el espíritu detrás de mí así lo pedía. Dejé la lectura sintiéndome realmente raro, pero no le presté atención. 6 meses después estaba en una venta de garaje con mi papá. Me separé de él para mirar las flores y me encontré con unas violetas africanas. Las compré, las puse en una maceta nueva y las puse en mi ventanal. Cuando llegué a casa 2 minutos después, mi mamá entra y me pregunta si compré algo de la tienda violetas africanas. Le dije. Mi mamá sonrió y suspiró, luego me miró y dijo: sabes, esas eran las flores favoritas de tu abuela. Mi abuela murió hace 9 años cuando yo tenía 11 y cuando volvía al estante lectura de cartas al año siguiente ni siquiera mencionaron las violetas africanas. Sé que no es una historia espeluznante ni nada por el estilo, pero aún así me extraña un poco. Estuve enfermo en casa en una ocasión durante la secundaria. Estaba sentado en la silla de mi computadora jugando Skin cuando mi perro entró en mi habitación y se acostó mirando hacia la puerta. Estando solo y no siendo una actitud normal del perro, me desconcertó un poco, así que cerré la puerta y volví a jugar. Pocos minutos después escucho la voz de mi madre llamándome por mi nombre. Me asusté muchísimo porque podía jurar que mi madre no estaba en casa en ese preciso momento. Trato de ser lo más silencioso posible y bajo el volumen de mi televisor hasta el mínimo para asegurarme de no atraer lo que escuché, y pude escuchar más claramente a esa voz llamándome y de repente escucho la puerta del dormitorio de arriba cerrarse de golpe. Fui a mi habitación y dormí todo el día en silencio hasta que mi mamá llegó a casa. Le pregunté si había estado en casa antes y lo negó. Fue uno de los momentos más desconcertantes de mi vida. Cuando tenía unos 7 u 8 años, mis padres tenían un complejo de apartamentos que alquilaban cerca de nuestra casa y en uno de ellos vivía una pareja. Los padres de la esposa también eran vecinos nuestros y vivían a una cuadra de nosotros. Solía jugar con el hermano menor de la esposa y pasaba el rato en el departamento de la pareja para jugar con él. Esto fue en fechas del cumpleaños del hijo de la pareja y creo que fue el primero porque recuerdo que estaban haciendo un gran alboroto al respecto y hablando de ello durante semanas. Iban a celebrarlo en la casa de los padres de la esposa, que no estaba tan lejos de mi casa, así que les pregunté a mis padres si podía ir. Los recuerdo indirectamente diciendo que no y supongo que en una especie de broma me dijeron que iban a servir pato
En lugar de pollo me dijeron eso porque sabían que yo odiaba a los patos cuando era niño. Recuerdo claramente estar realmente desanimado por eso durante días. Unos días después de la fiesta estaba pasando el rato en el apartamento y la pareja estaba entusiasmada con las fotos de la fiesta que se acababan de revelar y dije ojalá hubiera allí. Entonces la esposa me dijo ¿qué quieres decir? Tú estabas ahí, y me mostró las fotos y yo estaba allí. Recuerdo que le pregunté a mi tía si yo había ido y me dijo que no recordaba, pero mi amigo el hermano menor de la esposa me dijo que estaba allí y que hasta jugamos. Simplemente no recuerdo haber asistido a esa fiesta en lo absoluto. De hecho le pregunté nuevamente a mi tía sobre esto recientemente y ella no lo recuerda. Fue extraño. Hubo una vez que mis padres y yo estábamos cuidando la casa de los vecinos, alimentando a su perro y tratando de mantener el orden. Una vez mientras estábamos allí me estaba relajando en la sala de estar y vi a alguien subir las escaleras. Supuse que era mi papá porque tenía un par de zapatos de vestir negros que eran similares a los que mi papá usaba para ir a trabajar. Un minuto después entró a la cocina y veo que mi papá estaba en la habitación con mi mamá y con un par de sandalias puestas. No tengo idea de a quién vi porque no se suponía que nadie más estaría en la casa en ese momento. No robaron nada para cuando regresaron los vecinos, así que dudo que alguien haya entrado. Esta no es mi historia sino de mi abuela y de mi madre. Yo era una niña de unos 5 o 6 años. Estábamos de vacaciones en un pueblo costero de Inglaterra y habíamos ido a la playa. Era verano, pero estábamos en Inglaterra, por lo que era uno de esos días en los que hacía el suficiente calor como para sentarse en la playa por un rato, pero no lo suficientemente cálido como para ir al mar y tomar sol. Así que estaban sentadas viéndome jugar en la arena y me propuse construir un castillo de arena súper grande. Siendo una niña pronto decidí que necesitaba un foso para el castillo. La playa no estaba ocupada, había otros grupos familiares allí, algunos bañistas solos pero razonablemente espaciados. Volviendo a los hechos, mi abuela y mi madre vieron a un sujeto caminar hacia la playa e inmediatamente sintieron malas vibras sobre él. No sabían por qué, había algo inquietante en él a pesar de que se veía claramente como una persona promedio de entre unos 30 y 40 años, cabello castaño, piel clara, peso y altura promedio. Lo único que mi abuela realmente notó fueron sus ojos penetrantes, lo que sea que eso signifique. Todavía tenían un sentimiento que no podían explicar. El hombre se colocó a unos 6 metros de mí mientras yo jugaba en la arena y mi madre y mi abuela seguían charlando, pero algo en ellas les dijo que no apartaran la vista de este tipo que estaba sentado recogiendo arena y dejándola correr entre sus dedos. Después de un tiempo él también comenzó a hacer un castillo. En ese momento algo asustó a mi madre lo suficiente como para llamarme y decirme que nos íbamos a ir a otra parte. Yo estaba enojada porque había avanzado mucho con mi castillo. Lo que mi madre no podía quitarse de encima era la sensación de que ese tipo estaba tratando de atraer mi atención haciendo actividades infantiles. Se sentía como si estuviera siendo paranoica. De todos modos, el resto de nuestras vacaciones en la costa transcurrieron sin problemas. No lo volvimos a ver, es decir, hasta 1 o 2 semanas después, cuando lo arrestaron. La cara de este tipo estaba en el periódico y en las noticias por secuestrar a una niña de la misma edad que yo. Traté de buscarlo en Google, pero esto habría sido a principios de los 91. Pude encontrar mucha información, así que supongo que la niña fue devuelta de manera segura. Tendré que preguntarle a mi abuela y ver si recuerda exactamente en dónde estábamos, ya que yo no lo recuerdo y mi madre falleció aproximadamente 1 año después de que esto sucedió. Música. Mi novia y yo tuvimos un escorpión emperador durante unos 5 años. Su nombre era Abrazaderas. Un día después del trabajo lo revisamos y lo encontramos muerto, inmóvil. No había comido su comida que le dejamos hace unos días. No respondía al tacto ni nada. Sufro de aracnofobia. Pertenecía principalmente a mi novia, así que cuando digo que me sentí lo suficientemente cómodo para agarrarlo con mis manos después, pueden saber que estaba 100% seguro de que estaba muerto. Luego de esto pasaron 2 días. Le habíamos comprado una caja pequeña para enterrarlo. Antes de hacer eso, mi novia lo agarra con cautela, se despide y le da un pequeño beso. No bromeo, en el momento en que ella lo besó él comenzó a retorcerse. Él despertó. Ella había reanimado a este escorpión con un beso ante mis propios ojos. Terminó viviendo durante aproximadamente otro mes antes de morir otra vez. Gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y darle un like al vídeo. Nos vemos en otro momento.